Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Gracias a todos aquellos que se conectan una vez más en esta serie fascinante que estamos haciendo con mucho amor para ustedes, tratando de traer claridad en medio de tiempos de mucha confusión. Te saluda el doctor Carlos Andrés Moore. Gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos un programa, como siempre, muy interesante. Tenemos a nuestro querido hermano, el pastor Jorge Walters, que está con nosotros desde Suiza. Así que, Jorge, bienvenido. Es un gusto nuevamente estar contigo. Siempre es una bendición juntarnos y poder compartir todo lo que estamos aprendiendo. Así es, yo feliz también, feliz nuevamente de tener este tiempo juntos, de compartir. Hemos tenido muy buenas respuestas. Los feedbacks han sido muy buenos de muchas personas que nos han escrito y nos alegra eso, nos alegra mucho que sea de bendición y de edificación para muchas personas. Adelante, compártenos lo que hoy has preparado para compartir. Exacto, sí, hoy día vamos a estar conversando. Yo pienso que el taller de hoy, la enseñanza de hoy va a aclarar a muchas personas dónde está el conflicto, dónde está este conflicto, porque para muchos todavía es un poco enredado, están un poco confundidos. Hoy día creo que va a quedar mucho más claro dónde está el conflicto y el gran desacuerdo que tenemos en toda esta discusión que se viene dando en las redes sociales hace algún par de meses. Entre el catolicismo romano y las interpretaciones protestantes o evangélicas. Entonces vamos a ver de dónde surge esta confusión, donde el catolicismo romano muchas veces cita a padres de la iglesia y para apoyar sus posturas. Entonces creo que va a estar bien interesante. Voy a mostrarles entonces algunas diapositivas que tengo preparadas para ustedes y nos vamos de lleno a eso de inmediato. Ok, como ustedes pueden ver en la pantalla, hay tres puntos centrales en toda esta discusión. Uno es la escritura, otro es la tradición y otro es el magisterio. Estas tres cosas, estas tres columnas son las que la Iglesia Católica por siglos ha considerado que tienen el mismo valor, la misma autoridad, la misma importancia. La escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, la tradición, que es lo que se ha estado escribiendo a través de los siglos por parte de los padres de la iglesia, y el magisterio, que es un colegiado, es un grupo de personas que son los que supuestamente vienen ocupando el lugar de los apóstoles a través de los siglos y son ellos los que cumplen esta función magisterial de definir qué es lo que realmente significa la escritura, qué es lo que hay que considerar de la tradición, etcétera. Y aunque en el catecismo dice de sí mismo el magisterio que está para servir a las escrituras, nos vamos a dar cuenta en el taller de hoy que no necesariamente es así en la práctica. Pero tenemos entonces escritura, tradición, magisterio. Veamos un poquito acerca de la tradición. ¿Qué nos dice el propio catecismo católico acerca de la tradición? La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien entonces? La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Hasta ahí estamos prácticamente de acuerdo en todo. Ninguno de nosotros niega que existió una tradición apostólica, especialmente en el primer siglo y durante los inicios del segundo siglo, mientras se estaba compilando y se terminaba de escribir todo lo que tenía que escribirse para más tarde estar en el Nuevo Testamento. La tradición existía, por lo tanto no estamos en contra de eso, sabemos que existe una tradición y el propio Nuevo Testamento lo confirma. Perdón, Jorge, que quisiera compartir de que exactamente eso es lo que algunos apologistas católicos utilizan este argumento de que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, 19 al 20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones.
que sean bautizados y dice enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. Entonces apelan a que no solo es la escritura la que tiene la autoridad, porque Jesús dejó la comisión a sus apóstoles de ir y enseñar las cosas que Jesús enseñó. Y eso es algo que estamos absoluta y totalmente de acuerdo como cristianos. Entonces, creemos que hay autoridades que enseñan en la iglesia, pero el problema es cuando a través de los siglos surge un colegio de maestros que se desvían de la doctrina apostólica de las escrituras. Y ahí podemos decir que se empieza a presentar una pregunta cuya respuesta va a dilucidar el conflicto, y es que esa tradición que fue transmitida por los apóstoles, esa pregunta que viene allí es si lo que está en el Nuevo Testamento es exactamente esa tradición que los apóstoles transmitieron o si es algo paralelo. Entonces tú vas a escuchar de parte de los apologistas católicos hoy día que por un lado te van a decir muchas veces, y le hablo a la audiencia con esto, te van a decir muchas veces, no, es que es lo mismo. La tradición y las escrituras del Nuevo Testamento son lo mismo, no es algo nuevo, sino que simplemente es una tradición a viva voz y luego está el Nuevo Testamento. Por un lado, pero eso lo vas a escuchar a veces. En otras oportunidades vas a escuchar que no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque para poder justificar las doctrinas, los dogmas del catolicismo, se hace necesario apelar a una tradición que no está escrita. Se hace necesario apelar a una supuesta tradición que no quedó escrita. Entonces, me llama mucho la atención que a veces, incluso en el catecismo, en algunos textos que he leído de otros aparte del catecismo y de parte de los apologistas católicos, a veces, dependiendo del contexto, de cómo convenga la discusión, te van a decir, no, es que no son separados, son lo mismo. Y después, en otros contextos, te van a decir, es que para entender ese dogma, necesitas salirte del Nuevo Testamento, definitivamente, y apelar a una tradición paralela o posterior incluso. Entonces, de eso es precisamente lo que estamos hablando y continuamos leyendo entonces el catecismo en esta parte. Estamos en el catecismo numeral 81 y 82. De ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, atención, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. O sea, no solamente de la escritura. Aquí está esa parte un poco confusa, y no es confusa porque a mí me falte la comprensión lectora o las habilidades para entenderlo, no. Es confusa porque tú vas a encontrar en los textos católicos ambas posturas, que por un lado la tradición y las escrituras deberían ser lo mismo, pero por otra parte, aquí dice que la iglesia, a quien se le confió esta transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos, es decir, la escritura y la tradición, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Entonces, para nosotros, por ejemplo, uno podría estar de acuerdo, nosotros podríamos estar de acuerdo con la expresión de que deben tener el mismo espíritu de devoción, tanto las escrituras como la tradición, siempre y cuando esa tradición se refiera a la tradición apostólica del primer siglo, fielmente, rigurosamente, esa tradición del primer siglo que más tarde se condensa toda en el Nuevo Testamento. Entonces allí podríamos decir, sí, ambas merecen ese mismo espíritu de devoción, pero te vas a encontrar en el camino que no siempre es a aquello a lo cual la Iglesia Católica se refiere, y vamos a ir dilucidando esto más adelante. Vamos ahora al Concilio de Trento, en la sesión cuarta de 1546, nos dice lo siguiente: y viendo perfectamente que esta verdad y disciplina se contiene en los libros escritos y las tradiciones no escritas, que, atención con ese punto, es decir, ahí está bien hablando de dos contenidos, unos escritos y otros no escritos. Vuelvo a decir, a veces te va a decir, no, pero es que estamos hablando de lo mismo, y otras veces la verdad es que se confunde un poco y se hace necesaria esa confusión para poder defender ciertos dogmas católicos. ¿Qué es lo que nos dice entonces la Iglesia Católica? Como mencioné hace un rato atrás,
en la primera diapositiva, escritura y tradición tienen el mismo valor y es el magisterio el que está encargado y tiene la responsabilidad de interpretar tanto la escritura como la tradición. Por un lado, el magisterio asegura que está al servicio de las escrituras y para protegerlas. Y no está por encima de ellas, sino que supuestamente va a reconocer las escrituras y la tradición como iguales, y es el magisterio el que se supone las va a proteger y está para servirlas. Pero en la práctica, el magisterio al final de cuentas se pone por encima y toma la decisión y la determinación de qué es lo correcto, cuál es la interpretación que corresponde, y escoge de la tradición qué es lo que realmente debería tomarse para el catolicismo y qué debería desecharse. Por eso, en la próxima slide que viene, en la próxima diapositiva, está esto. Es decir, al final de cuentas, el magisterio en la práctica se pone por encima de la escritura y por encima de la tradición. Asegura estarlas sirviendo, pero se pone por encima. Y es precisamente... Y como toma la posición de que hay una sucesión apostólica de autoridad y de enseñanza, se vuelve cuando llega a resoluciones contrarias a las escrituras, se vuelve una posición incuestionable, porque ya es prácticamente el Espíritu Santo hablando y no puede ser cuestionado, a pesar de que no encontremos evidencia en las escrituras de esa posición, o que encontremos posiciones en las escrituras que son contrarias a los dogmas que 16 siglos después el Concilio de Trento está estipulando. Ya, correcto. Y lo ha hecho así a través de toda la historia. Entonces, si tú quieres discutir algo, por ejemplo, si tú quieres decir que estás en desacuerdo con algo que creen de las escrituras, no tienes chance, porque el único que tiene esa posibilidad y la autoridad supuestamente es el magisterio. Entonces sirve de juez y de parte al mismo tiempo. El magisterio al final siempre va a tener Exacto. la última palabra y va a decidir lo que el magisterio le convenga. Y vale decir, esto es algo parecido a cuando alguien habla de un Estado, ¿cierto? Un Estado, una nación. El Estado no es una cosa en el aire. El Estado está formado por personas que son las que están en el gobierno en un momento determinado. Por lo tanto, el Estado, cualquier Estado sea, de naciones, hablo de política en realidad, el Estado está conformado por personas que toman decisiones que están en el poder en ese momento. El magisterio es lo mismo, está conformado por personas que en una determinada época están en el poder, y la historia de esas personas también es una historia en muchos casos perversa, oscura, historia de asesinatos, de robos, de inmoralidades, etc. Entonces todo eso ha estado, recordemos que la cabeza también del magisterio es la figura del Papa, por lo tanto hay mucha historia donde nosotros podríamos criticar con mucha razón y con justa razón la poca o la falta de consecuencia que tuvo ese mismo magisterio los encargados de interpretar y de tomar todas estas decisiones. Pero para entender mejor entonces todo esto, vamos a explicar un poco acerca de la tradición, porque es fundamental que entendamos, porque nosotros no estamos, y debo decirlo varias veces, no estamos en contra de la tradición apostólica que se transmitió a viva voz en el primer siglo. Para entender un poco entonces esto de la tradición, vamos a mirar un gráfico que hemos preparado para todo esto. Tenemos aquí una línea de tiempo de los escritos patrísticos en su origen. Acá ves el año 50, aquí abajo, el año 100, 150, y ves padres de la iglesia o padres apostólicos primero, que están aquí, y luego padres de la iglesia. Entonces ves aquí sus fechas de nacimiento, etc. Y aquí algunos escritos, por ejemplo, escritos de la Didaché o Didaqué, Papías, que no tenemos muchos escritos de él, solo algunos fragmentos y también algunas menciones que se hacen más tarde acerca de sus escritos. Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, y más tarde Justino Mártir, Ireneo de León, etc. Entonces, estos que están aquí en naranjo, podríamos decir, son padres apostólicos porque tuvieron una relación, se cree que tuvieron una relación más directa con los apóstoles. En la siguiente diapositiva vemos algo parecido a la anterior. Vemos aquí el apóstol Pablo, Pedro y Juan, y padres apostólicos como Clemente, Ignacio, Policarpo. Entonces en Clemente, Pablo habría tenido un contacto con él, también el apóstol Pedro. Exacto, de hecho Clemente aparece
en Filipenses capítulo 4, verso 3, como un colaborador de Pablo en el Evangelio. Y de hecho, de eso vamos a hablar más adelante cuando veamos la carta de Clemente. Pero me encantan las gráficas que estás presentando, hermano. Sí, así es. Clemente se cree que puede ser el mismo que aparece mencionado ahí en esas cartas, entonces es súper importante, especialmente cuando leamos la carta de Clemente que vamos a revisar muy pronto. Luego tenemos Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que con Pedro aquí algún grado de influencia y Juan también. Ahora bien, estos son datos que están allí, que rondan en la historia de acuerdo a la tradición, valga la redundancia o valga decirlo, el tema de la tradición, pero que no son 100% comprobables. O sea, se cree, pero hay también a veces información en contra de alguna de estas cosas. Pero consideremos que sí, consideremos que fueron, entonces estuvieron cercanos a los apóstoles, Policarpo sin duda. Y luego de ellos vinieron, por ejemplo, acá Ireneo de León, Hipólito, Justino Mártir, más o menos se conocía con Ireneo de León, Tasiano, discípulo de Justino, y luego Clemente de Alejandría, etcétera. De hecho, los padres apostólicos, Policarpo es uno de los más tempranos. Si me permites solo brevemente leer aquí tengo el libro de los padres apostólicos, en la carta de Policarpo a los filipenses, en el capítulo 3 dice, porque ni yo ni hombre alguno puede seguir la sabiduría del bienaventurado y glorioso Pablo. Y fíjate, en cierta forma, Policarpo es parte de estos obispos que transmiten la tradición que se recibieron de los apóstoles, pero él no se pone a la altura de los mismos apóstoles. Entonces, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo reciben de los apóstoles la tradición, aparte de las cartas que están leyendo, están escuchando, está rondando todo esto, y eso es lo que llamaríamos la tradición apostólica, las enseñanzas, las tradiciones de los apóstoles que estaban siendo enseñadas en el primer siglo a través de las iglesias. Teníamos también los evangelios ya escritos y rondando a finales del primer siglo. Teníamos cartas del apóstol Pablo rondando, cartas de apóstoles, entonces ya había material escrito, pero no estaba compilado como Nuevo Testamento. Entonces había una tradición oral que se estaba predicando, que era lo que se había escuchado de los apóstoles, y eso era el Evangelio. En otras palabras, como creo que el que mejor lo aclara es Ireneo de León, que lo vamos a ver más tarde también. Pero entonces, piensa en esto, hay discípulos y discípulos de discípulos, y esta cosa empieza a crecer, al punto de que en la historia de la iglesia, en los primeros 7 siglos, tienes una multitud de padres de la iglesia, de personas que son reconocidas como padres de la iglesia. Más de 50 personas, más o menos dependiendo de quién estés tomando de fuente. Hay quienes creen que mucho más incluso, pero más de 50 al menos padres de la iglesia escribieron. Perdón, a lo largo de estos 6 siglos, ¿verdad, Jorge? Exactamente. Sí, No exacto. todos en un comienzo, sino que a lo largo, cuando tomas toda esa etapa hasta el siglo VI, entonces a lo Exacto. largo de todo eso, tú encuentras escritos que son considerados patrísticos y que el catolicismo reconoce como tradición, ¿ok? Que reconoce como la tradición. Entonces, es la tradición, por ejemplo, de los que están aquí abajo, todo lo que ellos escriben es la misma tradición que se transmitió en el primer siglo y entre los padres apostólicos. Esa es la gran pregunta que es fácil de responder, pero que es la gran pregunta que al final de cuentas dirime esta discusión para darnos cuenta que no podemos confiar en muchas de las cosas que se enseñaron aquí más adelante. Pero todo eso es lo que estamos viendo en estos talleres. Pero mira, si tú tomas todos los escritos patrísticos de estos 6 siglos, si tomas todos estos escritos y los juntas, vas a tener una ensalada de información increíble. De verdad, una ensalada de información contradictoria entre sí, que apoya distintas ideas, que no están de acuerdo, no hay una uniformidad. Hay muchísima filosofía de por medio, muchísima. Hay cosas densas de entender que vienen de ideas platónicas, Exacto. todo eso de Aristóteles y todo lo que viene de toda esta idea filosófica anterior, que no necesariamente la filosofía es mala, pero puedes ver Claro. muchas de esas ideas
aquí desarrolladas en la patrística, lo que lo hace una ensalada de pensamientos difíciles de desenredar. Y yo quisiera leerles unas palabras de San Agustín, que en el siglo IV ya, él escribe, cuarto y quinto. Recuerda que cuando San Agustín escribe el Nuevo Testamento ya ha sido compilado. La iglesia del segundo siglo, de manera natural, orgánica y sobrenatural, quizás debería decir, ya había reconocido y validado la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento, que más tarde fueron reconocidos solamente cuando se forma definitivamente el canon, pero ya en el segundo siglo aquellos libros habían sido aceptados y reconocidos por la iglesia de una manera orgánica, muy, muy guiada por el Espíritu Santo, sin duda. Entonces ya para el cuarto siglo el Nuevo Testamento ya está compilado, ya existe. Y mira lo que dice San Agustín acerca de esto. Agustín dice acerca, en comparación entre las escrituras, las sagradas escrituras, el canon, el Nuevo Testamento o el Antiguo, pero el Nuevo Testamento ya existe en los tiempos que Agustín escribe esto. Y mira lo que dice. Solo de aquellos libros que escribimos nosotros, es decir, estos libros de la patrística que nosotros llamamos hoy día patrística, solo de aquellos libros que escribimos nosotros, no con autoridad para imponer nada, sino como una ejercitación para progresar, se puede afirmar que tienen algo que quizá no se ajusta a una verdad más oculta y difícil de conocer. Porque o bien quedó así, o bien lo corrigieron los que vinieron después. Mira, él está hablando de la historia, está hablando de la historia de la iglesia Excelente. y de todo lo que se ha escrito a lo largo de la historia hasta él. Entonces dice, de esos libros que escribimos nosotros, que no con una autoridad similar a la de las escrituras, está diciendo en otras palabras, sino como un ejercicio que va progresando, de ellos se puede decir que hay algo que no se ajusta a la verdad, porque a lo mejor esa verdad es mucho más difícil de conocer. Esta clase de escritos, dice él, hay que leerlos libres de la necesidad de darles fe y con libertad para juzgarlos. Agustín, de acuerdo al contexto, está hablando de este material. Claramente. Es más, no tengo tiempo, aquí no lo puse, pero en otro video tengo todas estas mismas diapositivas donde continúo ese texto, donde Agustín defiende el canon de las escrituras y habla precisamente del canon y que es ese canon la autoridad y la escritura más sagrada y más digna de considerar. Es todo un contexto ahí muy, muy bueno que plantea Agustín. Excelente, Jorge. Me encanta que estás presentando esta porción de San Agustín porque sí aclara mucho el criterio que él tenía, la diferencia que él hacía entre sus escritos como una persona llena del Señor, que amaba a Dios, que quería hacer teología y aplicar de forma práctica las escrituras como consejos a la cristiandad, que no las pone de ninguna manera a la misma categoría y autoridad de las escrituras. Y algo parecido es lo que había leído hace rato con Policarpo, ya desde el primero o segundo siglo, que no se ponía a la altura de los apóstoles que nos habían dejado pues sus escritos, como Pablo, la carta a los Filipenses. Entonces, excelente, Jorge. Muy bien, así es. Esto lo dice muy claramente, lo dice muy claramente Agustín en este trabajo que él hace en este escrito. Y bueno, si alguien quiere profundizar más, puede revisar otros videos anteriores que he hecho solo en otras oportunidades donde revisé estos textos más profundamente. Ahora, entonces, dicho todo esto, en esa ensalada de información patrística, tú vas a encontrar material a favor de algunas doctrinas o dogmas de la Iglesia Católica, sin duda. No de todas, ¿ok? Pero vas a encontrar material de ayuda a algunas doctrinas de la Iglesia Católica. Pero ¿cuál es el problema? Que al mismo tiempo vas a encontrar también material que ayuda a la Iglesia Protestante, a lo que creemos nosotros. Pero no solo eso, vas a encontrar material que ayuda o favorece doctrinas propias de la Iglesia Ortodoxa, que se dividió, que se separó en un cisma de la Iglesia Católica a comienzos del milenio pasado.
Pero también en toda esa ensalada vas a encontrar herejías que dan a entender, por ejemplo, que el ser humano puede ser como Dios, por ejemplo. Vas a encontrar herejías que ayudan a las doctrinas mormonas, de los testigos de Jehová. Vas a encontrar de todo, en otras palabras, en toda esta ensalada de escritos Exacto. que Agustín nos dio permiso para cuestionar recién en el texto que veíamos. ¿Dónde está el problema? Que aquí entra el gráfico que vimos hace un rato atrás. Entra el Perdón, me magisterio. acuerdo, recuerdo en Orígenes de Alejandría que él creía en la preexistencia de las almas, que precisamente es lo que cree la iglesia mormona. Entonces, definitivamente en los padres apostólicos mismos, no apostólicos, perdón, en los padres de la iglesia mismo, podemos encontrar validación para ciertas ideas que pueden caer dentro de la herejía, porque eran seres humanos tratando de hacer teología, tratando de razonar acerca de las escrituras y de lo que Dios nos había revelado en la palabra. Exacto, y hay un apologista católico recién convertido al catolicismo hace poco que ha estado en las redes sociales, que él se atrevió a decir que esta tradición había sido preservada, guiada por el Espíritu Santo, y me atrevo a decir, creo que dijo incluso inspirada, si mal no recuerdo. Entonces, que toda esta ensalada, al final de cuentas, era algo preservado por el Espíritu Santo de la tradición apostólica a través de todo esto, pero no es así. Tú puedes ver una ensalada, como dijimos recién. Ahora, ¿qué hace el catolicismo? Allí es donde entra el magisterio, y el magisterio, que está por encima de la tradición y de las escrituras al final de cuentas, y se toma una autoridad superior y mayor, va a decir que él sabe, el magisterio sí sabe qué cosas de aquí son las que valen y qué cosas no valen. Exacto. Y te va a decir lo mismo con las escrituras, qué es lo que realmente de las escrituras se puede interpretar de una manera y qué es lo que no se puede interpretar de una manera. Entonces, permítanme darles con gráficos también un ejemplo de esto. Supongamos que tienes ahí algunas afirmaciones católicas, de dogmas católicos, el número 1, el número 2 y el número 3. En toda esta ensalada que te acabo de mencionar, tú vas a encontrar algunos padres que hablan, por ejemplo, lo que es en rojo es en contra y lo que es en azul es a favor. Vas a encontrar un padre que habla en contra de esta primera afirmación, pero luego vas a encontrar otro que habla a favor de esa misma afirmación, pero ese mismo que habla a favor de esa, habla en contra de esta otra, y así Exacto. sucesivamente te vas a encontrar estas ideas. Y aquí doy unos ejemplos aquí abajo en temas de Mariología, oraciones a los santos, imágenes, purgatorio, Eucaristía, los libros apócrifos. En definir cuáles son los libros, si los libros apócrifos son válidos o no, hay una tremenda discusión. E incluso, por Sí, ejemplo, Jerónimo, que hizo la Vulgata, él exacto. condena, deja fuera completamente a los libros apócrifos que la Iglesia Católica reconoce y los llama como apócrifos y que son de cuidado, se pueden estudiar como información, pero no son dignos de estar en la Biblia. Él mismo Es- lo dijo así. Jorge, gracias por la gráfica que hiciste, porque creo que es una forma muy visual para nuestros oyentes de poder ver lo que está sucediendo de toda esta gama de escritos de los padres de la iglesia y cómo, pues obviamente son hombres cristianos escribiendo teología, especulando, y no hay dos cabezas que piensen igual. En algunas cosas son cosas secundarias, que hay libertades, y a veces en algún escrito se encuentra apoyo para alguna doctrina católica y otros escritos totalmente niegan esas doctrinas. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con estas contradicciones entonces? Cuando un padre apoya un dogma católico y hay otro que lo rechaza, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que sucede. El magisterio, de nuevo, viene a tomar su lugar y decir, es que yo sé, nosotros sabemos qué cosa que dijo tal padre es correcta y qué cosa que ese mismo padre dijo es incorrecta. Esto es increíble, de verdad. Exacto, Entonces, esto exacto. es increíble. O sea, es una fe ciega en un grupo de personas carnales, sujetos al pecado como cualquiera, y que la autoridad es puesta en ellos. Por eso es que nosotros como iglesia tampoco creemos que nuestros pastores y nuestros líderes tienen la autoridad absoluta. No puede nadie tener la autoridad absoluta. Necesitamos
poner las escrituras como la autoridad absoluta en primer lugar, la que define, la que corta al final, la que determina al final, porque si no, vamos a estar dependiendo de hombres que son falibles. Ok, pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo? Perdón, y Jorge, ese es el mismo ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre, cuando hablaba con los saduceos, por ejemplo, que no creían en la resurrección, decía, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y dice que en el principio, por ejemplo, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio en el Deuteronomio capítulo 24? Y Jesús dice que no vieron que en el principio los creó varón y mujer, y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Está citando Génesis 2:24. Siempre Jesús, nuestro Señor, cuando había controversias con las mismas escrituras, porque en una escritura de Deuteronomio 24, Moisés había permitido a Israel dar carta de divorcio, porque sabía que los divorcios iban y las separaciones iban a existir por la dureza de sus corazones. Pero Cristo, el Señor, siempre va y apela a las escrituras para resolver asuntos donde hay confusión. Y lo mismo vemos en los padres apostólicos. Clemente está lleno, repleto de citas de las escrituras para dar corrección y ayuda a la iglesia de Corinto, a la cual escribe su carta. Entonces, al final de cuentas, las escrituras son supremas sobre tradición y sobre magisterio. No significa que son nulas o inexistente o innecesaria la función de la tradición. La tradición tiene una función, es necesaria. Se necesita un cuerpo de enseñanza para que no venga alguien a inventarse algo porque se le ocurrió. Se necesita los maestros de la iglesia, se necesita la tradición, pero al final lo que vemos en todos es que las escrituras tienen una posición suprema de resolver el problema. Aprovecho de decir algo que habíamos hablado antes, Carlos, que se ha ridiculizado la expresión sola escritura, al punto de que algunos evangélicos se sienten un poco avergonzados ya de decir sola escritura porque el bombardeo que hicieron algunos apologistas católicos lamentablemente dio resultado. Y no solo en el mundo de habla hispana, lo he visto también en el mundo de habla inglesa, en el mundo angloparlante ha sucedido el mismo fenómeno. Entonces, la verdad es que el problema, y aquí nos separamos un poco, no nos apartamos tanto, pero es importante mencionarlo, es que hay un problema en la definición de lo que es sola escritura, y de ahí viene Totalmente. el problema. La gente está defendiendo, los apologistas católicos están luchando contra un hombre de paja, contra una Exacto. falacia del hombre de paja, es decir, supuestamente nosotros creemos que sola escritura significa que únicamente podemos leer la Biblia y solamente a través de la Biblia interpretar toda la vida y solamente a través de la Biblia interpretar todo el sistema, y como que no pudiéramos leer nada más, no pudiéramos considerar la tradición, como que eso vendría a ser algo que se llama biblicismo, que no es lo mismo que sola escritura. Sola escritura es poner las escrituras como la máxima autoridad en cuestiones de fe y de doctrina. Tú puedes leer Exacto. todo lo demás, puedes leer la tradición, puedes leer la historia de la iglesia, puedes leer todo y puedes considerar todo y conversarlo, discutirlo, desarrollarlo, lo que quieras. Filosofía, ok, metamos filosofía a la discusión, lo que quieras. Pero sola escritura significa que siempre va a permanecer las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, como la máxima autoridad que al final del día va a definir y decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Que cuando hay un conflicto entre tradición y escritura, o entre la interpretación de algún maestro de la iglesia y la escritura, las escrituras tienen preeminencia por su inspiración divina. Eso es todo lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que no utilizamos la tradición o que es inválida o que no es necesaria. Es necesaria. Y es necesaria una iglesia que transmite las escrituras, que transmite la enseñanza apostólica en lo que se compiló el canon. Pero cuando hay un conflicto entre una declaración consistente en las escrituras, siempre y cuando las escrituras sean interpretadas correctamente, y cuando hay una diferencia con alguna tradición, como por ejemplo las oraciones a los santos fallecidos, que no vemos ni un solo ejemplo en la escritura, entonces siempre nosotros nos abrazamos a la verdad consistente en lo que Dios ha revelado, no en lo que a alguien se le ocurrió muchos siglos después de lo que Dios había revelado. Correcto, así es.
Ok, entonces es el magisterio el que soberanamente, arbitrariamente, va a definir qué es lo que se puede tomar y qué es lo que no se puede tomar de, incluso de la tradición, de toda esta ensalada que estamos hablando. Ahora, yo he escuchado a algunos apologistas decir, pero obvio, si es el magisterio el que tiene la responsabilidad. Es decir, ciegamente vamos a confiar en un grupo de personas que supuestamente tienen esta autoridad de hacerlo. Pero veamos un ejemplo más claro todavía. Tenemos aquí dos dogmas católicos. La virginidad perpetua, es decir, que María nunca tuvo relaciones sexuales, que fue virgen toda la vida. Otro dogma católico en relación a María es la Inmaculada Concepción, que María nació sin pecado original, no traía la naturaleza pecaminosa con ella, nació libre de aquello, supuestamente. Y, por lo tanto, tampoco tiene pecado en su vida. María no necesita Salvador en ese caso porque ella no habría pecado, fue completamente inmaculada. Eso es lo que finalmente la Iglesia Católica nos da a entender. Pero te encuentras con Tertuliano, que enseñó en del cuerpo de Cristo, se llama esto, capítulo 7. Este material es súper difícil encontrarlo. No te imaginas la cantidad de horas que estuve buscando esta fuente para poder citarlo con argumento, porque todas las fuentes que citamos, yo reviso los textos, reviso el contexto, porque no quiero cometer el error que varios apologistas católicos ya han hecho en las redes sociales, han quedado en vergüenza, literalmente en vergüenza, porque han sacado de contexto frases de los padres de la iglesia. Espero que no me pase y si algún día me pase, voy a tener que pedir perdón, pero por lo menos hago un esfuerzo enorme e invierto muchas horas de trabajo Así es. hasta encontrar las fuentes y poder leer el contexto para poder citarlos de manera correcta. Entonces, te encuentras a Tertuliano hablando y diciendo que María tuvo más hijos, Jesús tuvo hermanos. Y se atreve a decir que María representa la sinagoga judía por causa de su incredulidad. Entonces está Tertuliano en contra de estos dos dogmas de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hace el catolicismo? ¿Qué hace el magisterio? Estas enseñanzas no las va a ocupar. Y tú no vas a escuchar a ningún apologista católico usando esas enseñanzas. Y seguramente va a decir, no, es que era montanista más tarde también, y pues, excusas que sean. Pero si vamos a Orígenes, otro padre de la iglesia muy considerado en las enseñanzas católicas, y lo vas a escuchar muchas veces también mencionado, él está a favor de la virginidad perpetua de María. Por lo tanto, sí vas a escuchar que él dijo eso. Vas a escuchar de parte de los apologistas católicos citas de Orígenes donde él apoya la virginidad perpetua. Pero ojo, al mismo tiempo estaba en contra de que María no tenía pecado y habló de ella como una persona pecadora y que necesitaba un salvador. Pero eso no lo va a tomar el magisterio. Para muchos esto puede sonar, claro, como una falta de respeto o herejía, ¿no? No es nuestro deseo ofender a nadie, sino hablar la verdad de las Escrituras. Pero sí, María en Lucas capítulo 1, ella dice, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Ella sabía que necesitaba salvación en el Señor, era un ser humano. Y claro que no nos estamos refiriendo a María como una pecadora, estamos hablando que era una mujer escogida por Dios, fue una mujer bienaventurada en la cual Dios halló gracia. Pero el asunto, yo creo, en realidad, a mí como cristiano, para mí es inconsecuente. Tengo un video, por cierto, que se titula Fue María siempre virgen y está bien claro a la luz de la escritura, verso tras verso, ese video cortito que hice. Pero el asunto es que es inconsecuente como cristiano porque si María fue perpetuamente virgen o aún si nació sin pecado, eso pueden surgir dogmas después que la Iglesia Católica puede hacer. En 1954 el Papa Pío II, la Asunción de María y lo que quieran hacer, pero el asunto es que la Biblia nos muestra que las oraciones son solamente dirigidas a Dios,
que María no tiene una posición así como reina del cielo o intercesora por nosotros ante Dios, como para decir ruega por nosotros los pecadores. Es algo que es una composición y una deformación de siglos después, que no encuentras ese concepto en ningún lugar del Nuevo Testamento ni en ningún lugar de los padres apostólicos. Pero sí, exactamente, el ejemplo está excelente porque muestras cómo son muy selectivos en encontrar, es como que estás buscando apoyo para tu posición y dices, todo lo demás, esto que mencionaron estos padres, no, 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 no. Ah, aquí hay algo que apoya lo que empezamos a creer en la edad medieval. Esto sí, ¿no? Y lo exaltan y son los textos que te ponen como prueba, pasando por alto que existe mucho material en los padres apostólicos, en los padres de la iglesia, que no sustenta las posiciones a las que después llegó el catolicismo romano actual. Y que en muchos casos guardan silencio, por ejemplo. O sea, hay un silencio enorme frente a muchos dogmas y que también uno podría decir, oye, si esos padres estaban hablando de ese tema, era completamente pertinente, era Exacto. lógico que trajeran esa discusión o ese principio o ese dogma a la conversación, pero no lo hacen y no mencionan. Entonces, está todo aquello. Ahora bien, yo aquí debo decir algo, Carlos, que es, yo he escuchado a algunos apologistas para defenderse de esto, de la virginidad perpetua, por ejemplo, decir, ah, pero es que Lutero o Calvino también creían cosas como esta. Exacto. Hey, eso es precisamente lo que estamos diciendo. Nosotros ni siquiera ponemos a Lutero como nuestro fundamento o a Calvino como nuestro fundamento. O Exacto. sea, por eso hablamos de sola escritura, porque ni siquiera nuestros líderes pueden tener esa infalibilidad y esa revelación absoluta que pueden tener todo claro. Martín Lutero venía saliendo del catolicismo, o era católico, fue católico toda su vida. Era un monje agustino. Así Exacto. es. Entonces, y recordemos, estamos hablando en tiempos de la Reforma, donde lo común era ser católico romano, lo común, y todos ellos venían con ese trasfondo. Entonces, aun si Lutero lo dijera, aun si Calvino lo dijera, no cambia absolutamente en nada para nosotros, porque por eso está el principio de sola escritura. Las escrituras son la máxima autoridad para definir cuestiones de fe y de doctrina. Entonces, volvemos a este ejemplo. Tenemos aquí Orígenes, que habla a favor de la virginidad perpetua, pero en contra de la Inmaculada Concepción, y eso no lo vamos a escuchar de parte de los apologistas, no va a ser utilizado. ¿Por qué? Porque es selectivo. Veamos aquí, por ejemplo, esta cita de Orígenes. María, como declaran los que con sano juicio la ensalzan, no tuvo otro hijo que Jesús. Entonces aquí, obviamente, mira, está hablando de que hay que ensalzar a María y no tuvo otro hijo aparte que Jesús. Esto nos sirve, esto lo vamos a enseñar. Entonces, esto tú lo vas a encontrar como argumento a favor del catolicismo y de los dogmas católicos utilizando la tradición. Aunque esta tradición no se encuentra en la tradición apostólica del primer siglo, no se encuentra en los padres apostólicos y empiezas a ver un desarrollo más tarde. Esto es entonces una frase de Orígenes y que obviamente, como conviene al dogma católico, va a ser utilizado con ese fin. Pero leamos a Orígenes en este siguiente texto. Esto es está hablando sobre Lucas, ¿ok? Del versículo de Lucas 2:35. Esto es Orígenes en el capítulo 17, versos 6 y 7, sobre Lucas 2:35. Entonces Simeón dice, una espada traspasará tu misma alma. Y aquí habla Orígenes. ¿Qué espada es esta que traspasó no solo el corazón de los demás, sino también el de María? La Escritura registra claramente que en el momento de la pasión, todos los apóstoles se escandalizaron. El mismo Señor dijo, esta noche os escandalizaréis todos. Así, todos estaban tan escandalizados que también Pedro, el líder de los apóstoles, lo negó 3 veces. Mira la pregunta de Orígenes. ¿Por qué pensamos que la madre del Señor fue inmune al escándalo cuando los apóstoles se escandalizaron? Si ella no sufrió escándalo en la pasión del Señor,
Entonces Jesús no murió por sus pecados. Pero si todos pecaron, y aquí está citando las Escrituras, pero si todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados y redimidos, también María se escandalizó en ese momento. Aquí Orígenes está diciendo claramente, no hay duda, que María también se escandalizó, por lo tanto también tenía pecado. Y esto es lo que ahora profetiza Simeón cuando dice, y tu misma alma, le está hablando a María. Tú sabes, María, dice ahora Orígenes, como si le estuviera hablando directamente a ella, siglos más tarde. Tú sabes, María, que pariste como virgen, sin varón. Escuchaste de Gabriel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La espada de la infidelidad te traspasará y serás golpeada por la hoja de la incertidumbre y tus pensamientos te harán pedazos cuando lo veas. Ok, estas son palabras de Orígenes, ok. Estas son palabras de Orígenes, como dijo nuestro hermano recién, no queremos ofender ni hablar en contra de María, estamos citando las cosas que los propios padres de la iglesia citaron. Entonces, claro, este texto no lo vas a encontrar en ningún argumento católico. Los apologistas van a dejar esto fuera y solo te van a mostrar el anterior, porque el anterior sirve para hablar de la virginidad perpetua. Pero este texto va en contra de la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿qué hace el magisterio de nuevo? Con su arbitrariedad dice, no, es que esta segunda texto que acabamos de leer de Orígenes está fuera, no podemos considerarlo, no viene de parte de Dios, lo dejamos afuera. Pero el otro, como sí sirve a los dogmas católicos, lo vamos a dejar adentro. Exacto, fascinante, muy excelente ilustración de la arbitrariedad de escoger lo que conviene solamente. Quería aclarar que este texto, bueno, Orígenes escribe, bueno, él muere en el año 254, entonces esto es probablemente a mediados del siglo III. Ahora bien, ¿qué creía Ireneo frente a la relación entre las escrituras y la tradición? Vamos a mirar qué es lo que pensaba Ireneo con respecto a esto en cuanto a contenido. ¿Eran para él de distinto contenido o eran lo mismo? Si quieres profundizar más, hay algunos otros videos en mi canal donde he hablado de esto, respondiendo a algunos apologistas católicos, y me tomé el tiempo para analizar el libro tercero de Ireneo, de Contra Herejes, y allí revisamos en profundidad qué es lo que creía Ireneo con respecto al contenido de la tradición apostólica y al contenido de lo que está escrito. Pero por el momento vamos a revisar algunos comentarios que se han escrito acerca de Ireneo. Comentarios hechos, por supuesto, por personas estudiosas y eruditos que nos dan luces de cómo entendía Ireneo la tradición apostólica y si él creía que había una tradición que no estaba escrita y que se conservó solamente por vía oral en transmisión. Revisemos lo siguiente. En un antiguo libro escrito por Ellen Flesman, que fue citado por William Webster en la página Christian Answers Network, en este libro ella escribe lo siguiente. Para Ireneo, con toda certidumbre, la doctrina de la Iglesia nunca es simple tradición. Por el contrario, la noción de que pueda existir alguna verdad transmitida exclusivamente de viva voce o de viva voz, o en otras palabras, de manera oral, corresponde a la línea de pensamiento de los gnósticos, es decir, son los herejes los que enseñaban que era posible que hubiera una tradición que se transmitiera solamente de viva voz y de manera secreta y que no quedara posteriormente escrita. Si Ireneo quiere probar la verdad de una doctrina, nos dice Ellen Flesman, materialmente acude a las escrituras, porque a través de ellas las enseñanzas de los apóstoles son asequibles objetivamente. La prueba de la tradición y la escritura sirve para uno y el mismo fin: identificar las enseñanzas de la Iglesia
como las enseñanzas apostólicas originales. La primera establece que la enseñanza de la iglesia son estas enseñanzas apostólicas. Lo que está diciendo es que había una uniformidad y una unidad entre la tradición apostólica y las cosas que estaban siendo escritas o que fueron puestas por escrito. Alfonso Ropero, también un erudito, dice lo siguiente: también los gnósticos prefieren la tradición oral, pero con una diferencia. Mientras que ellos apelan a la doctrina secreta que se transmite oralmente, los eclesiásticos se refieren a la doctrina revelada. Toda vez que el cristianismo no se entiende a sí mismo en términos de religión de misterios, sino de verdad eterna revelada por Dios en la persona de su Hijo. Atención con esto, porque la idea de que pueda haber una tradición que solo se transmite de voz en voz, pero que no queda escrita, sino que es prácticamente un misterio que no podemos confirmarlo, que no podemos encontrar evidencias, sino que solo supuestamente se va transmitiendo de voz en voz, pero es un misterio que aparece mucho más tarde y que tenemos que creer que fue transmitido de manera secreta a través del tiempo o que se mantuvo, se preservó. Toda esa historia no es lo que define al cristianismo, porque el cristianismo no se entiende a sí mismo en términos de una religión de misterios, sino de una verdad eterna, leemos acá, revelada por Dios en el tiempo, en la persona de su Hijo. El gnóstico Basílides, por poner un ejemplo, pretendía haber recibido sus conocimientos a través de su maestro Glaucias, el intérprete de Pedro. O sea, decía, no, es que yo recibí esto de voz, solamente a través de la voz, no por escrito, de voz directamente de Glaucias, que fue el intérprete de Pedro. Pero también otro gnóstico, Valentín, decía o apelaba a la doctrina secreta del apóstol Pablo a través de un tal Teodas. Entonces los gnósticos utilizaban como argumento esta supuesta tradición oral que no había quedado por escrito o que no estaba siendo escrita. Todo ello iba finalmente a empujar a la iglesia a buscar con criterios sanos de apostolicidad los documentos escritos, garantes de la tradición apostólica, que daría lugar a la lista de los libros canónicos, reconociendo su categoría de libros inspirados y normativos. Entonces, la evidencia histórica que hay durante el segundo siglo, en el caso de Ireneo de León, nos dice que los gnósticos, y revisando el texto específicamente, el libro contra herejes de Ireneo de León, los gnósticos son los que aseguraban que existía una tradición no escrita, y eso utilizaban como excusa para enseñar sus falsas doctrinas. Entonces, ese principio es un principio de los herejes, y es importante mencionarlo. Veamos también este libro de Heiko Oberman, llamado en español La cosecha de la teología medieval, que también fue citado por William Webster para Christian Answers Network. Dice lo siguiente: la escritura y la tradición en ningún sentido fueron mutuamente exclusivas. Querigma, el mensaje del Evangelio, la escritura y la tradición coinciden enteramente. La iglesia predicó el querigma, el cual se encuentra en su totalidad en forma escrita en los libros canónicos. La tradición no fue entendida como una adición al querigma contenido en la escritura, sino como una manera de retransmitir el mismo querigma en forma viva. En otras palabras, todo tenía que ser confirmado por la escritura y a la vez todo era una tradición viviente. Entonces vemos aquí que la escritura, en otras palabras, va absolutamente en línea con la tradición que se transmitió a viva voz, y la tradición que se transmitió a viva voz va en línea con lo que conocemos más tarde como escritura. Veamos por último las palabras de Ireneo de León, hablándonos acerca de la importancia de las escrituras para él. No hemos llegado al conocimiento del plan de nuestra salvación,
sino es por aquellos por medio de los cuales nos ha sido transmitido el Evangelio. Ellos entonces lo predicaron y luego, por voluntad de Dios, nos lo entregaron en las Escrituras para que fuera columna y fundamento de nuestra fe. Esto lo dijo Ireneo de León en su libro Contra herejes, en el libro 3. Esto que estamos viendo en la pantalla es la definición correcta de lo que significa sola escritura para nosotros. No biblicismo, sino que sola escritura o sola escritura, que es la Biblia, es lo que está escrito, el evangelio que está plasmado en las escrituras. Esa es la columna y el fundamento de nuestra fe. Es la autoridad que define qué es lo que creemos y deja fuera aquellas cosas que no están de acuerdo con lo que está escrito. Por lo tanto, sola escritura es este principio de poner las escrituras como la máxima autoridad en cuestiones de fe y de doctrina. Es permitir que sean las escrituras las que definan si una doctrina es válida o no por aquello que está escrito en ellas. La escritura está por encima de la iglesia y por encima de las tradiciones. La escritura no es definida ni por la iglesia ni por las tradiciones. Es la escritura la que debe definir la iglesia y las tradiciones. Eso es entonces sola escritura, que no debe ser confundido, como lamentablemente muchos confunden, con el biblicismo.